¿Qué tal? Buenas tardes, como siempre arrancamos en 7 Televalencia, Valencia en abierto. Muy pendientes de la actualidad, que hoy ya saben que pasa por esa subida del sueldo mínimo interprofesional. Será uno de los temas que les vamos a contar a lo largo de la tarde. Vamos a hablar de todo, de toros, vamos a hablar de bandas de música, porque se acerca un evento destacado este fin de semana en el Palau de les Arts. Y como todos los miércoles, venimos cargados con los principales estrenos de cine que ya se pueden ver en las salas valencianas. Mucho que contarles, muchos invitados que recibir. Comenzamos. Esto es Valencia en abierto. Ya hay fecha para la aprobación del salario mínimo interprofesional de 1.080 euros en 14 pagas. Tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Lo ha anunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El auditorio del Palau de les Arts acogerá el próximo domingo la 42 edición del certamen de bandas de música de la Comunitat Valenciana. Competirán las bandas finalistas de las secciones segunda y tercera. Y ya se conoce el cartel de la Feria de Toros de las Fallas 2023. Figuras del toreo nacional buscarán encumbrarse en el inicio de una temporada taurina que se presenta apasionante. No faltarán las grandes estrellas como Cayetano, Roca Rey o Manzanares. Te lo contamos todo hoy también en Valencia en abierto. Y comenzamos ya Valencia en abierto. Lo hacemos hablando de cooperativismo. Para ello saludamos a Katy Corey, que es la responsable de Producto Cooperativa de Viver. Katy, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Lo primero, felicitaros porque vuestra experiencia, que vamos a conocer esta tarde en detalle en No Turismo, La piel de la vid, ha sido galardonada en la edición de los premios Creaturisme en Fitur, precisamente. Enhorabuena y cuéntenos cómo ha sido, ¿no?, recibir este premio. Hola, buenas tardes. Pues sí, ha sido muy emocionante, la verdad, porque llevamos ya tiempo desarrollando experiencias en torno a nuestras catas de vino y, bueno, es fantástico que a uno le reconozcan el trabajo, porque eso nos ayuda a continuar, a seguir esforzándonos y también nos da visibilidad, que al final es de, bueno, pues un poco de lo que se trata. Estamos realmente muy contentos. Doble galardón, además, no lo hemos aclarado al principio. Sí, tuvimos la suerte de ser premiados en nuestra categoría, que es Mediterráneo Natural y Rural, porque nosotros estamos en un pueblecito, en Viver, de 1.500 habitantes, así que comarca del interior, Alto Palancia, para más señas por si alguien necesita orientación. Y luego, de entre todas las categorías premiadas, de todos los compañeros que forman parte de las experiencias de Creaturisme, decidieron que la nuestra merecía el galardón en categoría absoluta. Así que doblemente contentos y muy agradecidos. Claro que sí, siempre se agradece, ¿no?, cuando se reconoce el esfuerzo realizado, y hay mucho de esto detrás del proyecto. Cuéntanos, Katy, porque ¿qué es exactamente La piel de la vid? Lo que intenta es recuperar, en definitiva, la tradición vitivinícola de la zona. Exacto, porque Viver era una población donde se cultivaba muchísimo vino, o sea, muchísima viña, mejor dicho, y se elaboraba muchísimo vino, y al final, bueno, pues esto se pierde porque llega la filoxera. Creo que todos conocéis el tema de este insecto y de lo que afectó a la viña, y se pierde, y a diferencia de otras zonas donde se recuperó el cultivo de la viña, en Viver la plantación de olivar y almendro funcionaron muy bien y convirtieron la localidad en estos cultivos mayoritarios. Recuperar la viña, recuperar la puesta en valor de esa elaboración de vino, recuperar también la posibilidad de mostrárselo a la gente para que puedan conocer de primera mano lo que hacemos y cómo ha sido la historia del vino en Viver. Todo eso es lo que forma parte de La piel de la vid. Pero hay más cosas, hay sorpresas que os invitamos a descubrir, por supuesto. Esto queremos que sea también una llamada para que os animéis a venir a la cooperativa y a descubrirlo. Hay
un videomapping maravilloso con un mural espectacular que os va a contar una historia, pero también queremos que juguéis con los sentidos, así que tenemos un juego de aromas muy chulo y alguna sorpresa final que no voy a desvelar para que os Claro que animéis. sí, no lo vamos a contar todo. Hasta aquí podemos leer, lo vamos a dejar esta experiencia. Por cierto, Katy, estas experiencias turísticas recibieron en 2022 un número importante de visitantes. Yo creo que batieron el récord, confírmanos este dato, casi un 30% más que en años anteriores a la pandemia, ¿no? Sí, porque claro, nosotros tenemos que remontarnos a 2019, que era cuando el mundo parecía que podía moverse, y en aquel momento teníamos unas buenas cifras. Es verdad que aún no teníamos esta experiencia puesta en marcha, pero es que hemos superado ese 30%, como dices, y estamos casi rozando los 2.000 visitantes año. Estamos muy contentos porque al final es verdad que estamos muy cerquita de Valencia, que total son 45 minutos por autovía, pero es cierto que muchas veces la gente piensa en destinos más alejados para pasar el fin de semana. Pero aquí lo tienes todo, tienes montaña, tienes senderos, tienes posibilidad de ir a hacer rutas de bici, tienes posibilidad de visitar producto agroalimentario, de hacer catas, Vamos, ¿qué más se puede pedir? Nada, lo tenemos todo cerquita para los valencianos, porque además no sé si piensas lo mismo, pero llegó la pandemia para demostrarnos que teníamos estos lugares tan cerca y que quizás nunca habíamos visitado. Sí, la pandemia de hecho a nosotros nos supuso un punto de inflexión, porque hay que pensar que teníamos todas las instalaciones preparadas para abrir las puertas en 2020 y en marzo de 2020 pues llegó lo que todos ya conocemos. No vamos a incidir en esto, vamos a intentar remontar el vuelo. Entonces empezamos ahí y ese mismo verano ya buscamos actividades para que al aire libre, con las máximas medidas de seguridad, la gente, si quería, pudiera venir a la cooperativa. Pues hacíamos rutas en la naturaleza, les podíamos explicar los cultivos, si hacía falta hacíamos la cata al aire libre, lo que fuera para que de verdad, estando confinados en nuestra comunidad, la gente pudiera conocer los tesoros que existen, ¿no? Bueno, y pues eso yo creo que también ha hecho una vinculación emocional con el público y con los valencianos, que agradecemos, por supuesto, porque al final ellos fueron los que mejor respondieron porque eran los únicos en ese momento que podían responder. Claro, es cierto. Claro. Vinculación emocional, nos gusta este término. 30 años de cooperativa, han recibido recientemente una visita especial, la del ministro de Agricultura, Luis Planas, quien alababa precisamente el modelo de gestión de cooperativa de Viver, lo hizo durante su visita y se ofreció a analizar los problemas a los que se enfrenta especialmente el mundo de las cooperativas. ¿Qué le han exigido o qué le han reclamado al ministro en esta visita? Bueno, hemos intentado que fuera una visita lo más cordial posible, pero por supuesto siempre poniendo el foco en todas aquellas necesidades que una cooperativa agroalimentaria, que un entorno rural necesita. Necesitamos que sea más sencillo la comunicación entre las distintas administraciones para que algunos proyectos que pretenden hipotecar el futuro agrícola de la zona no se lleven a cabo o se lleven a cabo sin perder esa superficie agrícola. Estoy hablando de pues, las instalaciones o las macroinstalaciones fotovoltaicas, ¿vale? Eso es un tema que está ahí y está en vías de... Vamos a ver cómo se resuelve. También hay una parte importante en temas de relevo generacional, de toda la visibilización del trabajo que las cooperativas como modelo de fijación de población pueden realizar. También en temas, en ese mismo enfoque, temas de iniciativas de gestión común de tierras, de concentración parcelaria. Al final son cuestiones que son para nosotros importantes, pero sobre todo porque son importantes a la hora de mantener una actividad agraria que las cooperativas ya están realizando en las zonas de interior y sobre todo poder mantener un tejido productivo que creemos que en las zonas de interior es vital. Pues esperemos que estas peticiones pronto sean una realidad para un sector clave que es el cooperativismo. Katy Corell es la responsable del producto Cooperativa Viver. Gracias, enhorabuena, insistimos. Y desde aquí animamos a conocer esa experiencia
de un sector que está de moda, el enoturismo, y que lo tenemos aquí cerquita, Viver, la piel de la vid. Suena muy bien, la verdad, Katy. Sí, suena muy bien y todavía sabe mejor, así que os animamos. Venga, pues gracias por asomarte esta tarde a nuestra ventana. Seguimos en contacto, cuídate, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Más cosas, siempre nos gusta pulsar la actualidad deportiva porque la hay y mucha, el Valencia, el básquet y atención. Estamos muy pendientes de esa vuelta ciclista con salida desde la Comunitat Valenciana. Sergio Ferris, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, pero vamos a empezar por el Valencia Club de Fútbol, que está ahora mismo en una situación de crisis total, después de despedir a su ya exentrenador Gennaro Gattuso y sin reforzarse en el mercado invernal a tan solo un punto del descenso. El Valencia cerró el mercado de fichajes de invierno sin realizar ni una sola incorporación, a pesar de que el equipo está a tan solo un punto del descenso y que las necesidades de la plantilla estaban claras incluso antes de que se abriese la ventana de traspaso, tal y como explicó el ya exentrenador del Valencia Club de Fútbol, Gennaro Gattuso. Tras las protestas de la afición, la plana mayor del club ha salido a rueda de prensa y Miguel Ángel Corona ha dado la versión del club al respecto. ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! Que no se iba a firmar por firmar, ¿no? Fue una frase muy utilizada. Hemos analizado muchos jugadores compartidos con el entrenador, muchas situaciones, posibilidades de operaciones y entre que consideramos que algunas no nos daban el nivel que queríamos, no elevaban el nivel de la calidad de la plantilla y en otras circunstancias, como sabéis, nuestros límites con el fair play financiero, pues se decidió no acometer ningún fichaje porque además confiamos plenamente en la plantilla que tenemos. Creemos que es una plantilla que está pasando un mal momento de rendimiento, pero no de calidad ni de nivel. Mientras que Boro ya está al mando de la plantilla en la Ciudad Deportiva de Paterna para sacar al equipo del Pozo de Segunda División. El de la Alcudia se quitó el cartel amable de Team Manager y se enfrentó primero en el vestuario y luego en el campo al reto más difícil de toda su vida. Boro tiene peor plantilla y peor contexto que el resto de temporadas que asumió la responsabilidad del banquillo. El equipo ha perdido potencial con respecto a los últimos años y la crispación social ha aumentado con el paso del tiempo y la consumación de los fracasos. La sensación de peligro es real. Por ello, Boro esta vez tiene que ser más salvador que nunca. Bueno, pues por desgracia no es una situación nueva. Es una situación que asumo con la responsabilidad de siempre para, desde el trabajo y la responsabilidad que tiene el cargo de ser entrenador del Valencia, trabajar para mejorar la situación y que el equipo, pues, cuanto antes salga de esas posiciones que nos hemos acercado últimamente peligrosas. Por otro lado, el Valencia Basket hace historia después de ganar al Bayern de Múnich en la Fonteta. El Valencia Basket buscaba su récord de 5 victorias consecutivas en la Euroliga y dar un zarpazo hacia el top 8 de la competición. Y logró su doble objetivo, con una más que trabajada y merecida victoria ante el Bayern de Múnich por 82-73, que se decidió en el último cuarto con unos minutos mágicos de Prepelic y Shannon Evans. Los de Alex Mumbrú suman de esta manera 12 victorias en la competición y se sitúan en el top 8 de la clasificación. Un encuentro positivo desde el punto de vista del Club Taronja. Bueno, un partido que ha sido diferente la segunda parte de la primera parte. En la primera parte yo creo que Bayern nos ha defendido muy bien, pero hemos sido capaces de aguantar el partido desde la defensa, defendiendo muy bien. Los dos equipos con grandes defensas, que al final ha acabado un marcador pequeño. Sabíamos que en la segunda parte tenía que llegar nuestro momento. Lo importante era aguantar defensivamente como estábamos haciéndolo y que llegaría nuestro momento. Ha habido un momento en el cuarto que ha llegado, que hemos metido un triple, hemos metido un contraataque, hemos sido capaces de romper ahí el partido, animarnos y ya llevar la ventaja hasta el final. Mientras que las chicas, el Valencia Basket femenino, se juegan ante el Polkovic polaco un billete para los playoffs de la Euroleague Women.
A falta de 2 jornadas, el Valencia Basket podría tener certificado el billete para los playoffs de la Euroleague Women o al menos tenerlo más cerca. Una gran hazaña para un equipo debutante. Actualmente está en 4ª posición con un balance de 7 victorias con 4 derrotas, que comparte con Polkovic. En 5ª posición se encuentra Tanko Burches con un total de 6 victorias y 5 derrotas. Las de Rubén Burgos pueden sentenciar su clasificación este miércoles en la Fonteta contra el Polkovic polaco. Bueno, pues lo primero es que estamos motivadas e ilusionadas de volver a la Fonteta para estas últimas jornadas en una competición en la que nos hemos ganado el derecho a soñar y a tener opciones reales de pasar de ronda. Frente a Polkovic, pues no será sencillo, es un rival al que conocemos bien, también ellas a nosotras, mucha continuidad en ambos equipos desde la temporada pasada, donde vimos un enfrentamiento al límite en Eurocup, y así lo fue también el partido de ida. Y por último, Valencia se prepara para coger este domingo la última etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana. Una de las competiciones deportivas con más arraigo entre nosotros, la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell, que vuelve a la carretera con deportistas, organizadores, patrocinadores y aficionados a lo largo de un itinerario que promete ofrecer grandes emociones. La 8ª edición de esta Volta a la Comunitat Valenciana terminará el 5 de febrero de 2023, un recorrido que partirá desde Orihuela y que finalizará como es habitual en Valencia, pero con una meta inédita frente al Oceanographic. En total, 5 etapas, 2 en la provincia de Alicante, una en la de Castellón y otras 2 en la de Valencia, que volverán a servir de escaparate para que todo el mundo del paraíso ciclista disfrute de la ortografía de la Comunitat Valenciana. Y eso es todo por hoy. Esperemos que el Valencia Basket femenino gane hoy, que la Vuelta Ciclista sea todo un éxito y que la situación del Valencia mejore. Se solucione, eso está más complicado, pero esperemos que sí. Gracias, Sergio Ferris. Buenas tardes. Nosotros seguimos pulsando precisamente la actualidad. Abríamos con este tema, la subida del sueldo mínimo interprofesional. Ya se sabe fecha, será retroactivo. Es uno de los temas que más polémica ha ocasionado en las últimas horas. Se lo vamos a contar, pero antes, Manu, ¿baja el transporte? Baja el transporte, Silvia, buenas tardes. Y es que hoy las noticias son en clave económica. El precio del transporte público de la Generalitat se reduce al 50% desde hoy. La Generalitat aplica desde el 1 de febrero la reducción del 50% en abonos y títulos multiviaje en los transportes públicos autonómicos. Los usuarios pueden beneficiarse directamente de los descuentos sin realizar ningún tipo de trámite o proceso técnico. Concretamente, la rebaja se aplica a la tarjeta Suma, Tram de Castelló, Metrobús, Metro Valencia, Tram de Alacant y autobuses interurbanos. Con esta propuesta, la Generalitat se suma a la medida anunciada por el Gobierno dentro del paquete anticrisis. El objetivo, hacer frente a los efectos de la guerra en Ucrania y ayudar a las familias españolas en la crisis de precios. Y hablamos del transporte y hablamos del taxi, porque de nuevo es un sector que va a la huelga, en este caso un fin de semana en el mes de febrero, por la no subida de sus tarifas. Una huelga dejará Valencia sin taxis durante 48 horas. La protesta coincidirá en fin de semana, aunque podría repetirse en la feria de Cebisama y en Las Fallas. La Federación Sindical de Taxi y la Asociación Gremial Provincial de Autotaxis de Valencia han sido los encargados de convocar esta huelga de servicios. Las asociaciones han protestado después de que la Consejería de Movilidad incumpliese su promesa de subir las tarifas un 7,17%. Según un borrador presentado por la consellera Rebeca Torró, la subida media que se plantea es del 4,5%. Este desajuste en los precios había ocasionado las primeras huelgas en las fechas navideñas y ahora volvemos a ese escenario. Y se lo anunciábamos, sube el salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros. Lo hará efectivo el próximo 14 de febrero y será retroactivo desde el 1 de enero. Muchos se han pronunciado, lo anunciaba ayer el presidente del Gobierno en el Senado, y el sindicato apoya este aumento salarial, algo que por su parte las empresas no ven adecuado.
1.080 euros es el salario mínimo interprofesional. El anuncio lo hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes en su intervención en el Senado. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Al acuerdo había llegado el Gobierno con sindicatos en el mismo día, después de un mes de negociaciones. Satisfacción en la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sí, estoy muy contenta, no por el Gobierno de España, sino por los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. El salario mínimo pasa de los 1.000 a los 1.080 euros. La patronal estuvo ausente en la última reunión porque no se escuchaban sus demandas. No se va a hablar de eso, bueno, pues que nos diga la cifra y ya está. En los últimos 5 años el salario mínimo ha subido un 47%, 344 euros. Y para analizar esta subida del salario mínimo y también cómo se encuentran las pensiones a día de hoy, tenemos con nosotros esta tarde a Tomás Gómez. Él es doctor en Economía y profesor en la BIUT. Tomás, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, empezamos por esta noticia, esa actualidad. ¿Cómo valora usted esta subida del salario mínimo interprofesional? Bueno, pues en esto, como en muchas cosas, los economistas estamos divididos en dos posiciones, ¿no? Y las dos posiciones además tienen sus argumentos y tienen su solidez. Por una parte hay economistas que opinan como un sector de la política y dicen, oye, si subes el salario mínimo, lo que vas a ocasionar es un mayor nivel de desempleo, porque va a haber un exceso de oferta en el mercado de trabajo, es decir, un exceso de trabajadores ofreciendo su fuerza de trabajo. Y por otro lado están economistas como David Kapp, premio Nobel del año 2020, que defiende que una subida del salario mínimo lo que genera es un crecimiento en el consumo, hace que las capas más desfavorecidas tengan mayores recursos, más renta disponible para poder consumir y para poder realizar su actividad y tal, y por lo tanto empuja la economía. Yo creo que una subida de las rentas más bajas no perjudica en su conjunto al sistema económico. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que lo que hace es, bueno, pues potenciar que aquellos que tienen menos acceso al consumo pueden hacerlo. Yo creo que hay otras medidas que sí ha tomado el gobierno y que pueden tener otras consecuencias negativas para el conjunto del funcionamiento de la economía. Otras medidas que se suman a esta, le preguntamos también entre esas medidas, lo hablábamos, queríamos analizarlo hoy con usted, está esa subida de las pensiones. ¿Cómo analiza también esta subida? Porque al final es una hucha de la que cada día vamos sacando más y más dinero. ¿Tendrá algún día un límite? Bueno, yo lo que me parece que es la preocupación de fondo que hay es si estas medidas se toman dentro de una estrategia económica en una coyuntura como la que estamos viviendo, de inflación, de guerra de Ucrania, no hayamos salido de la crisis del 8, entramos en la pandemia, es decir, o se toman porque estamos en año electoral. Claro, probablemente obedece a esta segunda razón, que hay elecciones en mayo, hay elecciones a final de año, las generales, y los pensionistas en España son 8 millones de personas. Hay 2,5 millones de funcionarios, han sido dos colectivos que vieron cómo el gobierno tomaba la decisión de incrementar. Yo creo que el problema de las pensiones no es tanto la subida que se ha hecho, porque efectivamente la inflación hay que controlarla, la inflación tiene que llegar a un 2%, con lo cual vamos a tener un año 23 con dificultades y ya veremos qué pasa con el 24. Hasta que no esté controlada la inflación van a seguir subiendo los tipos de interés, seguirán subiendo las hipotecas y lo que trata, la primera prioridad, es decir, la primera enfermedad que tiene la economía es la inflación. Bueno, pues que durante un periodo de un año, 2 años, se intente que las personas que son las clases pasivas, los pensionistas, no pierdan poder adquisitivo. Bueno, pues quitando las cuestiones electorales, bueno, puede tener algún sentido. Pero el problema de fondo del sistema de pensiones es la sostenibilidad a medio y largo plazo. Yo creo que en este debate que se ha metido el ministro con las organizaciones sindicales, con las organizaciones patronales, aplazando permanentemente la puesta en marcha y la aprobación de ese plan, yo creo que falta una pata fundamental. Es decir, esto no consiste solo en financiarlo con impuestos, esto no consiste solo en cambiar los tipos de cotización. En España hay un problema de productividad.
y hasta que la tarta, la productividad, el PIB nacional no sea una economía más moderna, no es una economía en la que tengamos más tarta a repartir, el problema de la sostenibilidad de las pensiones seguirá estando encima de la mesa. Hay algunos elementos en esa negociación que en este momento están colisionando los intereses de distintas partes, ¿no? Lo fundamental son los años de cotización. Pero, en definitiva, lo que va a suponer la reforma es pues un mayor gasto en pensiones que va a salir de los presupuestos generales. Sí. Si aumenta el gasto de los presupuestos, el Estado se va a endeudar, va a haber más déficit y por lo tanto las dificultades seguirán generándose, ¿no? Entonces, más allá de la subida porque hay inflación, me preocupa cuál es la reforma estructural que está planteando el gobierno. Una reforma estructural, nos lo está explicando ahora detalladamente cómo ha sido un poco esa evolución, pero ante toda esta problemática, ante estas medidas, porque es verdad que las pensiones es algo que es recurrente a nivel político, nos lo decía, tanto por la parte electoral, son muchos los que votan, como por la parte social. A nivel económico, simplemente, ¿cuál sería la medida ideal o la que nadie debería tocar? Yo creo que hay dos cuestiones. Una, la sociedad cree que tiene que haber un sistema de pensiones público y de reparto como el que existe. Parece ser que la sociedad mayoritariamente así lo quiere, y todos los estudios cualitativos y todos los ensayos demoscópicos que se han hecho van en esa línea. España es un país, a diferencia de otros países europeos y no europeos, que la mayoría de la gente lo quiere. Si la mayoría de la gente lo quiere, yo creo que la obligación política es conseguir un sistema sostenible. Ahora bien, ¿cómo hacerlo sostenible? Cuando un chico que ha terminado una carrera, que ha hecho un máster o que ha hecho un doctorado, se incorpora al mercado laboral, está ganando la tercera parte aproximadamente de aquellos que se están jubilando. Con esa cotización de unos 1.000 o 1.000 y poco euros, es difícil, es imposible sostener las pensiones de los que se jubilan con una base mucho más elevada. ¿Cuál es el problema? Es un problema de productividad. La tarta no da de sí. ¿Cómo se ha hecho España más competitiva? A partir de control salarial. Es decir, si los salarios son más bajos, evidentemente el precio del producto es competitivo, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que hace falta es una modernización, lo que hace falta es un apoyo al tejido empresarial para que pueda ser más competitivo desde una más productividad de producto neto, y a partir de ahí, a partir de una tarta más grande, es la condición previa para que tenga solución el sistema de pensiones. Luego hay un problema añadido que otros ponen en el foco, yo lo pongo en la productividad, que es la pirámide de población. España, como el resto de Europa, por cierto, se está convirtiendo en la reserva anciana del mundo. El 6,5%, 7% de la población mundial y la población más anciana. Nos hacen falta jóvenes. A la gente no se le puede obligar a tener hijos, con lo cual habrá que ver cuáles son las políticas demográficas también que hay que aplicar. Por lo tanto, son tres ámbitos. Uno, políticas sociales, sostenimiento y, por tanto, política de productividad económica. Y tercero, política demográfica, que se nos olvida. Y yo no conozco ninguna medida de ninguno de los gobiernos que ha habido en los últimos 20 años que haya puesto encima de la mesa nada para solucionar el problema demográfico. Pues sin duda un problema grande que vemos que hay que tocar desde distintos aspectos. Tomás Gómez, doctor en Economía y profesor de la BIU, gracias por acompañarnos esta tarde, por abrirnos un poco esa visión en cuanto a las pensiones. Iremos analizando poco a poco todo lo que se viene. Muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros continuamos con más actualidad, porque continúa también la cultura y continúa ese ciclo de conciertos de Cambra al Palau. ...31 conciertos recorrerán la historia musical desde ahora hasta el próximo mes de diciembre. En la Almodí, los sábados a las 7:30 de la tarde, un recorrido por la historia de la música que nos ofrece el Palau de la Música, con obras que hablan de Mozart, que hablan de Chopin y que nos acercan a descubrir de una manera distinta pues programas de jazz, de clásico y programas también dedicados a la mujer compositora, soprano como Consuelo Hueso, la pianista Renata Casero o grupos como Spanish Brass o Amores nos acercarán a este viaje
Y nos vamos ahora sí con la noticia verde del día. Global Omnium te acerca a la noticia más comprometida con el medio ambiente del día. Las energías renovables ya superan al gas en la generación eléctrica en la Unión Europea. La energía eólica y la solar generaron la quinta parte de la electricidad de la Unión Europea en 2022, superando por primera vez al gas en un sector dominado por la nuclear y la hidroeléctrica. Gracias a esta acción, Europa ha evitado la peor crisis energética sin recurrir a un incremento de los combustibles fósiles para producir electricidad. Así, 20 de los 27 estados de la Unión Europea batieron sus récords en energías renovables, entre ellos España, gracias tanto a la gestión política como a la de los ciudadanos que instalaron placas solares en sus tejados. Global Omnium te ha acercado la noticia más comprometida con el medio ambiente del día. Y Silvia, esto es la actualidad de la jornada de hoy. Bueno, pues muchos temas que analizar, pendientes de esa subida, de todo lo que va a provocar en las próximas horas las reacciones tanto de empresarios como de sindicatos. Tarde de miércoles, tarde de cine. En las salas ya estrenos como el que les ponemos. Learn how to write clearly and persuasively. Think about that. Think about the truth of your argument. You're an amazing person, Ellie. I couldn't ask for a more incredible daughter. Are you actually trying to parent me right now? Who would want me to be a part of their life? You don't stay in touch with Mom? She really only tells me things about you. Why? Because that's all I want to know about. Why'd you gain all that weight? Someone close to me passed away, and it had an effect on me. You haven't seen her since she was 8 years old and you're gonna reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you, I swear to God. Go ahead, what's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. Why do you suddenly need to see her so bad? Why now? Liz. I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life, where she cares about people, and that she's gonna be okay. I need to know that I have done one thing right with my life. Es uno de los estrenos destacados, no el único. Vamos a saber lo que nos espera en la cartelera. Ya tenemos con nosotros a nuestro crítico de cine y académico, Sergio Castellote. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estrenos destacados, Manu, sin duda, ¿no? Pues sí, Silvia, porque tenemos muchos estrenos destacados y empezamos con este tráiler que veíamos, Sergio, The Whale, una de esas películas que repite nominaciones en los Oscars y que llega a nuestras pantallas. Sí, es una película que ya he podido ver. La verdad es una película, a mí me ha gustado personalmente. Sé que no es fácil de ver. Hay gente que no lo verá un pelín desagradable porque Brendan Fraser, para mí el favorito número 1 para ganar el Oscar a Mejor Actor, pues pesa como unos 300 kilos y la verdad es que lo ves andar y tal y puede que dé un poquito de repugnancia y tal. Pero bueno, sobre todo es una historia de redención, ¿no? Consigo mismo y su familia. Es una historia que ya ha conquistado a la crítica cinematográfica. ¿Cómo la está recibiendo el público? Nos dices, es complicada de ver. Donde ya se ha ido estrenando, ¿qué nos dicen las taquillas? Las taquillas dicen que está funcionando medianamente por la nominación a él. Puede haber un efecto rebote, digamos, de las nominaciones hacia... Correcto, es prácticamente por ver la interpretación de él, pero es que la trayectoria del director, Darren Aronofsky, es una trayectoria de un director complejo, un director de culto, un director difícil, muy entroncado con la religión y... No es fácil entrar en una película de él. Lo que pasa es que aquí está maravilloso, está sublime, la verdad. Pues estamos pendientes de esta película de Whale. También hablamos de otro estreno, llega a las carteleras, también viene de los Oscars porque empieza a ganarse la cartelera de todas estas películas que hemos conocido la semana pasada nominadas. Hablamos de Almas en Pena de Inisherin.
También muchas nominaciones. Sí, sobre todo le han dado, bueno, destaca que le dan la nominación a Brendan Gleeson como secundario y Colin Farrell como mejor actor. También está como mejor película, incluso mejor director, por McDonald, que lo dirige. Y bueno, es una película que se estrena el viernes, este próximo viernes, y también parece ser que es un poco de autor. Es una película en que se encuentran ahí dos personajes perdedores y bueno, las reflexiones sobre un futuro de ellos y la situación también actual en un entorno así paradisíaco, un entorno también muy intimista. Las críticas van que es una muy buena película, pero no fácil para todos los públicos. Un poco en sintonía con lo que veíamos con The Whale. Correcto. Este año yo quería apuntar que, bueno, ya van viendo algunos años que no me están acabando de gustar las nominaciones. Yo pienso de que hay algunas que no están... Te lo iba a preguntar, Sergio, porque no hemos analizado las nominaciones de los Oscar contigo, nos pilló la semana pasada, sí. Estaban frescas. Sí. Hay muchas películas nominadas, algunas muy intimistas de este carácter que llegarán ahora a las carteleras, pero esos grandes estrenos que fuimos hablando durante todo el año se han quedado un poco olvidados porque teníamos grandes esperanzas en películas como Elvis y se ha quedado, está nominada, pero a lo mejor no con esas cantidades. Solo con el actor y poquita cosa más. Y, no con esas cantidades que a lo mejor nos esperábamos. O Avatar. Avatar como película, efectos, pero no está el director, no hay ningún actor. Bueno, eso es más comprensible en Avatar. Yo la verdad es que estoy viendo ahí algunas películas, también hay otra, Ellas hablan, que bueno, se estrena en marzo, pero que también es otra película de corte así muy, muy intimista. Y yo creo que no me está gustando por el sentido de que no se está premiando también una gran película. Bueno, está Top Gun Maverick, pero yo creo que es por la taquilla que ha hecho. Y bueno, hay pelis también europeas que están como mejor película, como Sin novedad en el frente, que era una peli de Netflix, que de guerra bélica, que tampoco ha sido un gran éxito, y El triángulo de la tristeza, que la veremos a final de febrero, pero todo el mundo habla muy bien, aunque también es de autor. ¿Puede ser un guiño a los Oscars a separarse un poco de ese cine más comercial, del más vendible, del más fácil, y apostar por un cine, pues lo decíamos ahora, más complejo? Totalmente. Ahí tienes el ejemplo de la película que más nominaciones ha tenido, que es aquella que comentamos a principios del año pasado, toda la vez en todas partes, que a mí me flipó y la vi de casualidad, pero fue una película realmente original porque combinaba muchos temas, pero una película muy extraña, muy difícil. Y ¿sabes qué ha pasado? Que la han vuelto a reestrenar. Están los cines a partir de mañana. Para aquellos que no la vimos en la primera vez, lo de las películas oscuras, complicadas, se replica también en otras galas de premios. Los Feroz los vivimos este fin de semana aquí en España, en Zaragoza. Asbestas, esa mejor película dramática. Tampoco es una película clásica de cine español, de comedia, sino es una película también un poquito complicada. Sí, no es para todos, pero no hay nadie, o sea, que te guste mucho tanto el cinéfilo como el público que normalmente va a la sala a evadirse, que la haya visto y que me haya dicho, me ha gustado. Por lo menos dice, me ha gustado. No dice luego ya, tampoco se mete mucho en ella, en que sea... Sí, es una película más complicada. Más complicada aún es Alcarrás, que al final pues ha quedado por ahí. Bueno, competirá con Asbestas, pero bueno, ahí está. Ahí está. ¿Los premios Feroz nos pueden dar una antesala de lo que pase en los Goya? Yo creo que sí. Yo estoy casi convencido de que sabemos que tenemos que ir con pies de plomo por ahí. Aunque de los críticos les gustan cosas que no coinciden con el público. No hemos hablado de la de Spielberg, que hablaremos la semana que viene, que se estrena y que yo creo que es la gran favorita de todos. Pues Sergio, tengo alguna pregunta más de cine que hacerte y de ocio. Vamos a estar aquí, pero Silvia, tenemos más actividades culturales que también vivimos en Valencia. Claro que sí, hablamos ahora de ese evento destacado, la Feria Taurina de Fallas 2023, y para hablar de ello tenemos a Víctor Zavala, que es el gerente de Espacios Nautalia. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por atendernos telefónicamente. Bueno, cuéntanos... un cartel espectacular del 11 al 19 de marzo que va a contar con los mejores en estos momentos.
Pues sí, así es. La verdad que los teléfonos los tenemos saturados porque la venta de entradas empieza este viernes. Yo creo que la feria ha tenido una gran acogida. Tenemos a todas las figuras del toreo. Empezamos el 11, con una novillada, algo romántico, ¿no? De la Escuela Taurina de Valencia, que es su 40 aniversario. Continuamos con un cartel el domingo 12, ya empiezan las corridas de toros, con el Hierro de Montalvo Cayetano, que vuelve después de 7 años a la Plaza de Toros de Valencia. Con el torero local, Román, que el año pasado tuvo un año sobresaliente, y Ginés Marín. Y luego así, continuamente, hasta el día 19, que cerramos con la corrida de Victorino y pasamos por el doblete de José María Manzanares, que el año pasado no pudo ser por la suspensión, por el Juli, por Roca Rey el día 17, que ya podemos anunciar seguro que va a haber no hay billetes con mucha fuerza, Talavante, la reaparición de Castella. Y bueno, yo creo que tienen todos los alicientes lo que es Valencia, lo que son las Fallas, la primera gran feria de las plazas de primera. Claro, porque no olvidemos esto, ¿no? Es el pistoletazo de salida a lo que va a venir a lo largo del año, pero aquí es el arranque por todo lo alto, siempre en ese coso de la calle Játiva. A esos grandes que nos has anunciado hay que añadirle a esas jóvenes promesas emergentes que salen pues con mucha fuerza también, ¿no? Y con un potencial destacado. Sí, así es. Yo creo que ha habido unanimidad, ¿no?, en recibir la feria. Ya sabemos que el mundo taurino es un mundo muy crítico consigo mismo, ¿no? Es como el fútbol, ¿no? Todo el mundo tiene sus alineaciones, pero en este caso mayoritariamente ha habido halagos a la feria, porque la feria creemos que es muy equilibrada, como bien estás apuntando, entre las figuras consolidadas, entre los toreros de masas y también los toreros jóvenes, como es, Rufo, que ya es una realidad, que ha batido todos los récords. Tomás Rufo, que torea con Manzanares y Juli el día 18, y luego hay los toreros de Puerta Grande de las Ventas, los triunfadores de San Isidro de la Feria de Otoño, que el día 15, con una corrida de Juan Pedro Mec, una corrida de muchas garantías, pues están acartelados en Valencia. Y hay que recordar también que el 19 por la mañana vuelve Pablo Hermoso Mendoza a Fallas después de 22 años. La gran figura del toreo histórica, y estará junto con su hijo, que es su debut en Valencia, y Lea Vicens, que también es una rejonadora, una artista de máxima actualidad. Es uno de los titulares también que nos deja este cartel de Fallas. Hablemos de la imagen, se presentaba recientemente, además con un guiño importante, con un homenaje a Sorolla en ese gran año para él, y nombres de primer nivel también, ¿no?, en ese cartel. Sí, yo creo que fue una presentación digna del acontecimiento y el evento que es Valencia, que son las Fallas. El cartel pues tiene, yo creo que es de una creatividad máxima y de un nivel artístico muy alto. Como sale Sorolla y de su cabeza brota la tauromaquia, porque fue un pintor que tocó muchas veces el tema taurino. Y bueno, y es también un llamamiento y un recordatorio, pues que la fiesta de los toros es un arte y ha sido, inspiradora de todos los artes que han estado alrededor suyo. Bueno, pues las entradas ya a la venta, me confirmas el dato, que va muy bien, los abonos también, gran expectación. Plaza de Toros de Valencia.es, ahí online, salen ahora mismo, solo será por venta online, desde este viernes a las 10 de la mañana hemos empezado. Venga, pues muchísima suerte, enhorabuena por ese gran cartel, hay ganas y hay afición, y tenemos todos los ingredientes para que sea todo un éxito. Feria Taurina de Fallas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Víctor Zavala, haberte asomado a nuestra ventanita. Gracias, desde Espacio Nautalia. Buenas tardes. Nosotros seguimos con más de temas de actualidad, se nos quedó algún que otro tema cinematográfico, pero sobre todo Benidorm Fest. Sergio y Manu, ¿qué me contáis al respecto? Bueno, pues tenemos que contar que ayer fueron las semifinales. Antes vamos a cerrar el bloque de cine, porque nos hemos quedado así un poquito a medias. Sergio, la pregunta, estábamos hablando de los Goya, las películas españolas, y tengo que preguntarte, ¿hay polémica también tras esos premios Feroz? ¿Qué pasó antes, qué pasó después? No vamos a entrar ahí, pero ¿puede haber de cara a los Goya algún cambio en la organización tras lo que ha pasado estos días? Yo me imagino que igual sí que hay algo. Todavía no he recibido noticias al respecto,
pero me imagino que sí. De todas maneras, esto es que es una situación que... complicada, no vamos a entrar ahí porque no podríamos estar mucho tiempo, pero puede influir en las próximas galas de Totalmente cine que español. va a influir, claro, totalmente. De momento este productor no creo que vaya A asistir. Me imagino que no vaya a asistir. Bueno. Pero bueno, es una cosa que En los todas las juzgados ya dirán. profesiones habrá que hablar. Sergio, gracias por acompañarnos esta tarde, mucho que comentar de cine. Por cierto, ¿se rodará Star Wars en Valencia? Bueno, está en secreto, están estos días haciendo el casting, ¿no? Han empezado Parece ser que hoy, sí. Bueno. Y yo creo que va por ahí, pero como está en secreto, Como no está en secreto, podemos aún no lo decir sabemos. nada. Pues se rodará Star Wars, no lo sabremos, lo veremos próximamente. Lo que sí sabemos ya, y lo decíamos, es quiénes pasan a esa final del Benidorm Fest del próximo sábado. Ayer, primera semifinal, una valenciana, Fusa Nocta, encara la recta definitiva para ese gran pase a Liverpool. Una canción atrevida, Mi Familia, con la que lo ha dado todo en el escenario. Junto con ella, el favorito de la noche de ayer, que llevó el primer puesto, la máxima puntuación tanto por parte del jurado como del público, Agoney, con su propuesta Fuego, una propuesta distinta, reivindicativa y que promete enloquecer a los eurofans. El jueves, segunda semifinal, conoceremos a los otros 4 participantes de esa gran final del sábado. Y Sergio, aquí tú sabes más que nadie, como en el cine, las segundas ediciones siempre son más criticadas que la primera. Por supuesto, nunca dicen que las segundas partes fueran buenas. Esperemos a la tercera. Vamos a ver. Silvia, esto es el resumen de, ya ves, mucha cultura. Mucha cultura. Bueno, pues gracias, Sergio. Nos vemos pronto. Hasta ahora, Manu. Nosotros seguimos recibiendo más invitados de sección. En estos momentos saludamos a Manuel Muñoz, es el vicepresidente del Artístico de la Federación de Sociedades Musicales. Buenas tardes. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Hablamos del 42 certamen de bandas de música de la Comunitat Valenciana. Sí, correcto. Es un certamen que lo organiza el Instituto Valencià de Cultura y donde concurren las sociedades musicales ganadoras en las distintas secciones y categorías de los certámenes provinciales. El de Castellón, el de Alicante y el de Valencia. Bueno, se vuelve a la normalidad, porque hacía cuántos años que por la pandemia se tuvo que paralizar. Este año se vuelve a la normalidad y hemos estado 2 años prácticamente sin concursos por las restricciones sanitarias. Además vuelven unas fechas atípicas también. Sí, atípicas en principio pues porque esto viene siendo habitual celebrarlo antes de que acabe el año. Pero bueno, con las restricciones que a principio del año 2022 todavía teníamos, pues bueno, y determinadas cuestiones técnicas pues han motivado trasladarlo al principio del año 2023, pero es la edición del 2022 de los certámenes provinciales. Bueno, el Palau de les Arts además es el escenario donde se está celebrando, donde se va a seguir celebrando el próximo fin de semana. Ahora nos cuenta más detalles, bueno, todo un marco inconfundible, ¿no?, para la celebración del certamen. Correcto, el Coliseo de les Arts, pues bueno, para el mundo de las sociedades musicales es el top. Ahora esperando también que dentro de poco pues el Palau de la Música... Que se echa de menos, el Palau de la Música. Muchísimo. Esa audición Además, tiene especial. Además el auditorio del Palau de la Música es un emblema también para la ciudad y que ahí también concurren mucho nuestras sociedades musicales y bueno, esperando con ansias que esa super reforma que ya tocaba, pues bueno, sea una realidad y podamos Exacto. disfrutarla, ¿no?, tanto los valencianos como los músicos en general. Correcto. Cuéntanos qué vamos a vivir el próximo fin de semana. Cuarta sección, primera sección. Correcto, el día 15 de este mes pasado de enero concurrieron la segunda y la tercera sección y ahora el día 5 de febrero, el domingo que viene, concurre la primera y la cuarta sección de las ganadoras de los respectivos certámenes provinciales. Obra obligada en cada sección, piezas destacadas, con fuerza. Sí, evidentemente las obras libres pues bueno, son para todos igual, pero ahí todas las sociedades musicales van con su artillería potente para bueno, partimos de la base que son las mejores las que concurren, con lo cual pues bueno, el éxito y la calidad artística está garantizado en el concurso. La obra obligada de la cuarta será Dioses y Titanes, de Carlos Vallès Donate. Y si hablamos de la primera sección, la obra obligada, 3 cuadros sinfónicos también. Correcto.
de Salvador Chuliá, que será la que más se oirá durante todo este certamen del Palau de les Arts. Correcto. ¿Qué momento atraviesa las sociedades musicales ahora mismo, con ese parón también que vivimos, que les perjudicó y que notaron? Bueno, evidentemente lo hemos pasado mal, ¿no? Como supongo que en todos los órdenes, la cultura desde luego es la que más ha sufrido en esta pandemia, ¿no? Y ahora, pues bueno, hemos resucitado, hemos estado ahí siempre, incluso en los peores momentos hemos estado ahí, nos hemos reconvertido. Muchas cosas de la reconversión a la fuerza pues se han quedado ya para estar con nosotros y bueno, somos un colectivo que bueno, no ha podido ni una guerra civil ni ninguna pandemia con nosotros y bueno, sí que se ha notado esa bajada de, pues, sobre todo en las escuelas de música al principio, pues bueno, pues hasta que pudimos demostrar que nuestro colectivo era seguro, que la cultura era segura, pues nos ha costado 2 años de recuperación, pero podemos decir y confirmar que estamos ya con datos prepandémicos. Sí, incluso los datos que nosotros barajamos en cuanto a las escuelas de música, pues ya estamos en los niveles un poquito más elevados que el año pasado y prepandémicos, correcto. Pues nos alegra conocer este dato. Por cierto, estamos en la 45 edición, pero ya se está pensando, esto es como en las fallas, o mucho antes, ¿no? Sí. En la siguiente edición ya se ha abierto, de hecho, la convocatoria. Claro, ahora lo que se ha abierto son las convocatorias de los certámenes provinciales, que son los primeros que irrumpen en escena, ¿no? Los certámenes provinciales que organizan las diputaciones provinciales son los que van a dar esa cuota de participación en el certamen autonómico, que como he dicho antes es el Instituto Valencià de Cultura el que lo organiza. Dos administraciones, la administración provincial en cada provincia y la administración autonómica. Para todos. Importantísima ese paraguas también de apoyo. Se abre esta convocatoria con un objetivo muy claro que es, en definitiva, lo que busca el certamen, favorecer la competencia entre las sociedades musicales y también el estudio y la búsqueda de la excelencia, ¿no? Correcto, es un apoyo institucional básico que de alguna manera necesitan las sociedades musicales y luego pues el concurrir a un concurso pues lo que hace es elevar la parte artística, el nivel artístico y esa parte social tan importante como estar preparando un concurso en formaciones amateurs. Buenas expectativas, sin duda alguna. Por cierto, la Federación de Sociedades Musicales y Turisme y Comunitat presentaban recientemente el álbum A què sona la nostra terra. Cuéntanos esta iniciativa. Bueno, pues una iniciativa que nace de un convenio que tenemos con Turismo, sí, y que, entre otras acciones, una es la de grabar música de banda para mostrar de alguna manera a qué suena nuestra tierra, ¿no? Y hemos hecho la primera edición, hemos presentado ya la primera edición del disco que se grabó en el año 2021, ¿sí? Final del 2021, pero bueno, también con las vicisitudes estas de la pandemia y las limitaciones y tal, bueno, lo hemos presentado ahora coincidiendo con la feria de Fitur en 2023 y ya tenemos de diciembre del 2022 grabada la segunda edición, el segundo disco. El segundo disco está grabado ya y verá la luz en breve también de temática, pues de música de banda. En concreto 12 obras emblemáticas interpretadas por la Chove Banda Sinfónica, ¿no?, de la Federación. Correcto, el director Rafa García Vidal fue el que puso en valor este proyecto y quiso poner, pues como tú has dicho, las obras más emblemáticas y de alguna manera de compositores de solera ya desaparecidos y darle ese valor añadido al trabajo disco, discográfico, ¿no? A ese disco, me imagino que lo peor ha sido la selección, ¿no?, de qué obras tendrían que estar en este álbum que sona la nostra terra, pero bueno, era un reto y se ha conseguido. Sí, ahí el director ha jugado su papel de director artístico para seleccionar lo mejor. Y por cierto, ya está en Spotify, ya se puede escuchar el disco para los amantes de la música de banda que puedan escuchar cuál es el abanico de pasadobles que hemos editado en el primer volumen. Bueno, pues una buena opción sin duda alguna. Manuel, para finalizar, ¿es más hombres que mujeres? ¿Sigue siendo hombres de las que forman parte de las sociedades musicales o esto está cambiando afortunadamente?
Pues hay un avance importante en esto. ¿Eh? Si me hablas de las unidades artísticas, te puedo decir que en la joven orquesta de la Federación hay paridad de músicos y músicas, ¿vale? La joven banda está casi al 50%. Y bueno, te puedo decir que las juntas directivas están formadas en una gran mayoría por mujeres, presidentas, secretarias y mujeres que están gobernando nuestras sociedades musicales. Y solo una banda de mujeres. Bueno, claro, sí, una banda de mujeres. También te tengo que decir que en nuestra junta directiva, en nuestra estructura federal y tal, también hay paridad en cuanto a mujeres que están representando al colectivo en la junta directiva. Importante. Es el vicepresidente artístico de la Federación, Manuel Muñoz. Todo un lujo que haya estado con nosotros esta tarde en Valencia en Abierto. De nuevo serán protagonistas las bandas de música en el Palau de les Arts este fin de semana, en esa 42 edición, cuarta sección y primera sección. Hay que ver la competencia, ¿no?, que hay entre las bandas, competencia sana, esto es bonito. Sí, además... rivalidad. Necesaria y además excelente. Pues serían las dos palabras. Y en definitiva es el objetivo también de lo que se busca con estos certámenes. Correcto. Gracias, Manuel, por estar con nosotros esta tarde. Cuídate, nos vemos a vosotros pronto. por invitarme. Buenas tardes. Minutos finales, como mañana hay fútbol y no tenemos programa, siempre nos gusta proponerles alguna ruta especial para este fin de semana. Manu, ¿dónde nos vamos? Pues este fin de semana, Silvia, nos vamos a quedar muy cerquita, porque mañana, lo dices bien, hay fútbol, es 2 de febrero y se celebra el Día Internacional de los Humedales. Y cómo no, desde aquí queremos hacer ese homenaje a la Albufera, el humedal más grande de nuestro país, a 10 kilómetros del centro de la ciudad, uno de los principales reclamos turísticos de Valencia, un paraje único, separado del mar por la dehesa del Saler, que tiene un bosque extenso de pinos de enorme valor ecológico. Además está rodeada de arrozales y nos sirve también para descubrir algunas de esas aves que les gusta pasar por nuestra tierra. En estos momentos se encuentran también llegando algunos visitantes especiales, de esos que vienen una vez al año, como son los flamencos, así que qué mejor este fin de semana que para visitarla. Además, si no nos queremos ir muy lejos, pero queremos salir de la Albufera, los humedales de Pego, Oliva o la Marjal de los Moros, a apenas unos 20 minutos de Valencia, cualquiera de los dos, nos van a permitir también descubrir unos paseos encantadores entre el mar y el interior, donde el agua se funde con la tierra y el sol se pone de una manera especial. Unos paseos para descubrir y redescubrir nuestra tierra en un momento del año, Silvia, en el que gracias a la Prellaná y la visita de esas aves migratorias se encuentran en su momento más esplendoroso. La verdad es que sí, preciosas imágenes. Gracias, Manu, nos vemos el martes. Buenas tardes, cuídate. Terminamos, gracias por estar ahí. Mañana Julio Insa con el partido de fútbol. Volvemos ya el martes. Sean felices, buenas tardes.